Al observar una parábola, que no es otra cosa más que el resultado de la graficación de una función cuadrática, nos da pie a hacer un análisis, sí, de algunas componentes de esa función cuadrática. Al analizar una función cuadrática, entonces nos genera, digamos, ese análisis nos puede generar eh, unas componentes y unas propiedades de esa función cuadrática. Lo primero que yo analizaría de una función cuadrática o analizo de una función cuadrática, que debo analizar de una función cuadrática, es determinar el punto de corte con y, ¿sí? ¿Cuál es ese punto de corte con y? ¿Cuánto vale? Siempre está dado como un par ordenado, ¿sí? Recordemos que cuando tengo un punto sobre el eje y, ese punto también es un par ordenado x, y, ¿sí? Yo lo puedo encerrar como un par ordenado x, y, donde cualquier punto ubicado en el eje y, el valor de x, ¿cuánto es? Es 0. Entonces siempre empieza como 0, y aquí vendría siendo este valor que viene siendo el valor de y. Y ese valor de y, ¿sí? Como punto de corte, ese punto es C. Entonces recuerden siempre que el número que ustedes vean aquí, que no tiene variable x, ese número corresponde al punto de corte con el eje y. O sea que mi par ordenado sería 0, C. Recuerden que C lógicamente sería un número, este es, digamos, una representación algebraica para que lo entiendan en términos generales. Lo segundo que yo puedo analizar de una función cuadrática es los puntos de corte en X. Miremos una cosa. Puede suceder, y ya lo expliqué en el video anterior, que hayan dos puntos de corte, ¿sí? Puede suceder que solamente haya un punto de corte, o puede suceder que no hayan puntos de corte. Entonces, esas características, y esa es, digamos, una de las funciones de poder llegar al análisis de la función cuadrática. Entonces, generalmente, si los puntos o el punto, cuando existen, están sobre el eje X, entonces esos puntos de corte no son otra cosa más que una representación, ojo aquí, de un valor cualquiera de X. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, X, ¿qué? Coma 0, porque aquí cualquier punto que está ubicado sobre el eje X, el valor de Y es 0 porque no sube ni baja. Entonces sería un valor X, 0. Si hay un punto 1 y si hay otro punto de corte, pues sería X, este sería X1 y el otro sería X2. O sea, si yo tengo dos puntos de corte, entonces este sería X1, ¿sí? Donde esto sería X, 0 y estaría también X2, que sería el par ordenado X, 0. Digamos, este sería X1 como ejemplo y este sería X2. ¿Estamos? Si por aquello motivo la parábola no tiene sino un punto de corte, pues sería un solo X1. Y si no tiene punto de corte, pues esto no existiría. ¿Estamos? Tercero, ¿qué otro análisis podemos hacer? El tercer análisis que podemos encontrar es el vértice. El vértice de la parábola. ¿Qué es el vértice de la parábola? El radito de la parábola. Digamos que esto es como una olla. Es el punto donde se asienta la parábola. Si la parábola está abierta hacia arriba, pero si está abierta hacia abajo, pues el vértice sigue siendo este pedacito, ¿sí? Es donde digamos, la parábola se bifurca, ¿sí? Se abren dos ramales, es el punto exacto de quiebre. Ese vértice es un punto, digamos, podemos llamarlo, un punto normalmente X del vértice, Y del vértice, ¿sí? Es un punto X, Y, pero entonces le ponemos la V de vértice. Entonces ese punto también se puede hallar, se puede encontrar. Bien, ese es digamos, uno de los ejercicios que uno debe hacer al respecto. Cuarto, ¿qué más podemos hallar de una función cuadrática? Podemos definir, ¿sí? El eje de simetría. Observemos una cosa, miren que la parábola se parte siempre en dos y se parte básicamente es por ¿dónde? Por el vértice. Si ustedes ven aquí, se asume que
aquí hay una simetría, quiere decir que esto y esto son iguales. Aquí, por ejemplo, se parte, ¿sí?, por el centro, es un bosquejo. ¿Y quién es el eje de simetría? El eje de simetría corresponde a ese punto en el eje X, ¿sí?, por donde pasa ese eje, ¿sí?, vertical que parte la parábola en dos. Entonces, el eje de simetría no sería otra cosa más que un punto sobre el eje X. Y todo punto sobre el eje X, digamos, tiene un valor X, 0. Recuerden, todo punto sobre el eje X tiene un valor X, 0, donde Y vale 0 y X pues tiene un valor determinado. Ese eje de simetría, ¿cómo lo calculo? Lo calculo con el vértice. ¿Sí? Yo tengo el vértice, ese valor de X del vértice es este valor de X. Es muy fácil de determinar después de que tengamos el vértice. ¿Qué otra cosa podemos analizar de una función cuadrática? De una función cuadrática también podemos analizar cuál es el dominio de la función. El dominio de la función. Y también podemos determinar cuál es el rango de esa función. ¿Sí? Entonces, eso es otra cosa que podemos determinar. El dominio, recuerde que son todos esos valores de X que yo puedo darle a esta función y que generan valores en Y. Y si ustedes observan, cualquier valor de X, porque es que estas patas siguen abriéndose y esto va hasta el infinito. Cada que yo dé valores en X, me van a arrojar valores en Y. Entonces yo puedo decir que el dominio de esta función no es otra cosa más que los números reales. Todos los números reales, porque cualquier valor de X va a tener un valor en Y. Y el rango, ¿sí?, también viene siendo, ¿sí?, todos los reales. ¿Por qué? Porque todo valor que yo le dé a X va a tener un valor en Y. Recuerden que el rango son los valores en Y. El dominio, los valores en X. Bien, entonces miremos que eso también lo podemos analizar. También podríamos decir de que la función lineal es otro análisis que podemos hacer. La función lineal solo es par, ¿sí? O sea, puede ser par. Cuando la función lineal es par, entonces voy a hacer un pequeño bosquejo acá. Solo es par cuando la función tiene como vértice el origen, o sea, el punto 0,0. ¿Por qué? Porque sencillamente el eje Y parte o se vuelve el eje de simetría. Parte la gráfica de la función en dos partes iguales. Entonces es una característica especial. La función cuadrática solo podría ser par cuando se parte en dos con respecto al eje de simetría. O sea, cuando el vértice, este es el vértice, es el punto 0,0. ¿Sí? Puede ser abriendo hacia arriba o abriendo hacia abajo también. ¿Sí? Entonces, solo ahí, bajo esa condición, puede ser par. Del resto, no puede ser impar y puede que no sea par ni impar, pero nunca va a ser impar. Siempre va a ser par cuando el eje de simetría, cuando el vértice es el punto 0,0. Esas son como las características principales en el análisis de la función cuadrática.